40 grados de alcohol. ¿Alguien más gusta? ¿Mezcal? Sí. De más viejo, más bueno. Este es el día 2 en Oaxaca. Vamos a desayunar una cosa que nos recomendaron mucho que se llama chocolate atole, pero al parecer no contiene chocolate. Creo que es piloncillo o algo así, pero nos lo acaban de preparar. Pues ahí vamos a echarle pinole. No sé cómo se prueba. Pero yo voy a usar esto como si fuera una taza. Es un poco amargo, pero está muy rico. Prueben el chocolate atole. El chocolate atole es parte del desayuno oaxaqueño y lleva, entre otras cosas, cacao, granos de trigo, canela y pinole, aunque en algunas ocasiones se le puede poner azúcar al gusto. El desayuno no puede estar completo sin unas enchiladas con su carne tasajo, clásica de aquí de Oaxaca. El día de hoy vamos directo hacia Hierbelagua, aunque la primera de 5 paradas es aquí en Santa María del Tule. Ya llegando aquí a Santa María del Tule, a mi espalda, el famoso Tule de acá de Oaxaca, que en realidad es un sabino y tiene más de 2000 años de antigüedad y un diámetro de más de 14 metros. Su circunferencia son más de 53 metros, se necesitan más de 50 niños para rodearlo. Este árbol requiere para vivir una cantidad enorme de agua que, bueno, en la actualidad ya no hay esa agua aquí cerca, entonces le tuvo que hacer una cisterna que lo provee de 2000 a 3000 litros diarios para que siga viviendo. Consejo, pueden subir aquí a la azotea de esta iglesia. No sé si siempre está abierto y no cobra nada. Hay que dar una aportación de 10 pesos para entrar al parque, pero es nada más para mantenimiento del túnel. Este arbolito pesa más de 600,000 toneladas. Santa María del Tule es un pueblo de origen zapoteco con casi 8,000 habitantes. En algún momento su principal actividad económica fue la producción de cal y es muy famosa por albergar precisamente el árbol del Tule. Zapstilza yoktu, abisen yoktu lo vecre. Pregulu yeluitu burre sanderattus tsunium, sharulgic, shargigic. Ulu zaluitu sharvem kanangas, ria uts, ga. Ulu zaluitu shariulli, sharibi. Ulu zaluitu sharakcium. Luuskende kulu yeluitu la risukka shiiska tutela, ulas 10 sharakken lo vecre. ¿Quién me entendió? No. ¿Gustan intentarlo? No se puede. En la segunda parada aprendemos todo lo referente a los textiles. Nos muestran desde cómo se peina la lana que se acicaló previamente de unos borregos, cómo los tiñen con los colores que aquí mismo se fabrican en forma natural. Algunos colores se extraen de hierbas. Estas se hierven, se mezclan con sal y de esta forma se logra fijar a la tela. Muchas otras tonalidades salen de la cochinilla molida. Esta, al mezclarse con granada o limón, nos va a dar una serie de colores como magentas, anaranjados, rojos, y estos son los que finalmente van a estar en los tapetes y en toda la obra textil que hacen estas manos maravillosamente talentosas. Carbonato de sodio. Estaba emocionando, ¿verdad? Nos muestran la manera en la que hacen sus diseños, cómo lo empiezan a enlazar en el telar
y cómo van tomando forma poco a poco. Algunos de estos tapetes pueden tardar desde un mes hasta 3 o quizá 4 dependiendo de la complejidad. Una de las cosas de las que me hice muy consciente es que no debemos regatear cuando nos ofrezcan este tipo de trabajos. La verdad es que el diseño, el trabajo, todo lo vale y todo merece ser pagado como tal. No pude tomar fotos ni videos de los diseños terminados porque ya no se permite debido a un problema que sucedió con una ciudadana francesa que intentó patentar los diseños oaxaqueños. Pero puedo asegurar que son verdaderas obras de arte. El camino a Yerbelagua continúa, pero no podemos dejar de pasar desapercibido el mezcal y cómo se produce esta bebida. Años se giman. Gimar es cortarle las hojas y lo que vamos a obtener es el puro centro, es la piña. Lo que ustedes ven acá abajo es una piña, tiene forma de piña, por eso así lo conocemos. Aquí en esta parte lo que primero se le coloca es leña, se le prende fuego y pues aquí tenemos ya la planta cocida, miren, así es como sale, ya sale dulce. Esto es lo importante de la materia prima para producir lo que es el mezcal, que tenga suficiente dulce. Vamos a probar el maguey. A ver. Oro. Bueno, miren amigos, aquí es donde trituramos lo que es el maguey cocido. Primero se corta en trozos pequeños, unos 500 kilos. Se cortan en trozos pequeños y ya cuando esté partido, entonces en ese lado, con la piedra, se amarra un caballo. El caballo le da vueltas a la piedra y se va machacando. Todo lo que se obtiene aquí en esta parte es pura fibra y pulpa. Lo que ustedes están haciendo con los dientes, aquí lo hace el caballo, se mastica nada más. Entonces, esto es lo que se fermenta, miren, como pueden ver, es pura fibra y masa. Esto se le conoce como tepache, ¿sí? Tepache de maguey, llega a tener unos 5 o 7 grados de alcohol. El tepache ya cuando esté fermentado se va a pasar en un proceso de destilación en un alambique de cobre. El mezcal, el producto fermentado que sale de los contenedores se pasa aquí dentro de esta olla. La olla es de 200 litros, se llena y se sella bien. Acá abajo está el horno, entonces se le prende fuego. El tepache se empieza a hervir, los que van a subir primero su vapor son los alcoholes. El vapor va a pasar dentro del turbante, en este estanque se llena de agua fría. Al bajarse lentamente el vapor dentro del serpentín, se condensa y de este lado se recolecta lo que es el mezcal. Aquí ya cae transparente. Pues ya está la explicación. Finalmente, o sea, primero cortan la piña, lo pasan aquí a lo que es el horno, termina, ya viene acá cocido, aquí ya huele a tepachito. Pues de allá lo pasan a moler en el molino. Está la parte en donde fermenta, finalmente donde lo destilan. Nos estaban explicando que tienen que pasarle por 2 o 3 destilados porque los primeros salen con hasta 50 grados de alcohol, entonces como que la norma es de 40. Pero pues bueno, voy a la degustación y la verdad no me hago responsable del balbuceo que pueda tener después de esta. Vamos a degustar el mezcal. Este es el primero, es el reposado con gusano. Cheers. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más falta? Hasta se me quitó la gripa. ¿Mezcal de 5 años? 5 años. El canastito se les De 5 años. Eso, por favor. ¿Mezcal? Este es el de la casa, es de 8 años, pero tiene 40 grados de alcohol. 40 grados de alcohol. ¿Alguien más gusta? ¿Mezcal? ¿De 8 años? Está suavecito, está suavecito. Maracuyá. Maracuyá o algo. Está rico. Este es el Baileys oaxaqueño, es de capuchino. ¿Chamoy? Este es para nenas. Chamoy. ¿Alguien más gusta crema de chamoy?
como están sobrecitos, ya desarrollé cierta El café capacidad solo, café cappuccino. Ya no sé qué estoy diciendo. El café. Piña con coco. Chocolate. 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 Vamos a probar los silvestres porque acá están como que los suavecitos, es pura cremita, pero acá ya viene lo pegador. Bueno, aquí ya viene el silvestre. Ese creo que ya está pegado. Más pegado. Después de la comida y una muy buena siesta en camino a Yerbelagua, nos detenemos en Mitla. Vamos a conocer esta zona arqueológica muy importante de aquí de Oaxaca. Esto es Mitla. Mitla en Oaxaca. Y Mitla viene del nombre zapoteco, que es como que lugar de muerte, lugar de muertos. Y pues la deidad que se veneraba aquí pues era precisamente el dios de los muertos. Aquí están todos los palacios que están decorados, todas las fachadas con ciertas cosas grecas. Toda su fachada tiene temática greca. Y pues bueno, es sorprendente ver cómo la cultura zapoteca diseñó estos edificios de tal forma que resistieran tantos sismos. Aquí precisamente en una zona sísmica como Oaxaca pueden resistir hasta sismos de 8 grados en la escala Richter. Pero estos pilares de basalto servían para que en su momento sostuvieran la techumbre, que normalmente son de madera en estas zonas arqueológicas. Aquí lo curioso es que son piezas monolíticas de basalto. Y pues bueno, esta zona originalmente se encontraba techada. Y eso es lo que actualmente se conserva únicamente. El conjunto arqueológico de origen zapoteco fue habitado desde el 100 después de Cristo hasta el 1521. El mayor atractivo de la zona arqueológica de Mitla es sin duda la variada ornamentación de sus edificios. Esta se logra mediante sistemas de grecas que las distingue de las del resto del país. Por fin hemos llegado a Yerbelagua y estoy a punto de observar una de las 2 cascadas petrificadas que existen en el mundo. Por supuesto, una está aquí en México, en Oaxaca, en este sitio precisamente, Yerbelagua. Esto es Yerbelagua. Esa es la cascada petrificada. Bueno, es única, podría decir que es única. La siguiente está en Turquía, o sea que solo hay 2 en el mundo. Una de ellas está aquí, Yerbelagua, Oaxaca. Pero he de decir que la verdad estoy un poco decepcionado porque, bueno, yo me imaginaba que iba a estar por lo menos desde allá abajo viéndola. Pero no, te prohíben el acceso, digo, solo está hasta aquí y a partir de ahí ya es resbaloso y no puedes bajar. Pero bueno, voy a tratar de caminar por allá arriba. Lo rodearé y tal vez esté en la parte alta. El nombre de este lugar no es porque el agua esté caliente precisamente. El agua está tan mineralizada que al salir, al fluir, al nacer, emite ciertos gases que hace pensar, o a la vista, podría parecer que está en su punto de ebullición. De ahí el nombre. Pero el agua realmente está muy fresca y la verdad es que te hace un paro con el calor impresionante que se siente aquí. Bueno, la percepción inicial que tuve cuando llegué a este lugar definitivamente cambió cuando llegué a este punto. Descubrir lugares como este son los que enriquecen un viaje. Estar en contacto con la naturaleza, con tus pensamientos, con tus sensaciones y por supuesto asombrarte de la maravilla de un atardecer. Sin duda, las mejores cosas de la vida pasan cuando estás atento a lo que ocurre alrededor de ti. Pues ahora sí que de raite porque no encontrábamos ningún taxi.
Pero ya amablemente nos pasaron y estamos atrás en la cabina de una camioneta que nos va a llevar a lo que son las truchas. En teoría son unos minutos. No tengo ni idea de dónde vamos, pero ya les contaré cuando lleguemos.